Luciano, buenos días nuevamente, ¿cómo estás? Vamos a dar paso a tu exposición que tiene que ver un poco con el tema de nuestra eh, en, tema de convocatoria, invitación a la investigación, que es sobre el tema del origen de la chamarrita. Así que si habilitas tu micrófono, estás en silencio. Hola, hola. Sí. Bueno, primero que nada, como todos, muchísimas gracias, Carlos, por la invitación, muchísimas gracias a la Fundación. La verdad que es un placer, un gozo enorme poder compartir esta jornada. Yo soy profesor de danza y también, como decía Marcia, una persona joven todavía, que estamos tratando de cada vez más meternos en el mundo de la investigación. Quería contarles que, bueno, que yo a mi exposición y escuchando los expositores del día de ayer, le había puesto la chamarrita viajera, versión del origen y el nombre, una mirada de la música en las Islas Azores y cómo llegaría a su afianzamiento en el litoral. En el año 2019 se hizo acá en Villa Elisa, que ya hace 30 años que se hace un festival de danzas, y se invita a la delegación de Brasil, donde nos visita Regis Márquez con su agrupación desde Río Grande do Sur, de Gravataí, y nos trae un documento, ¿por qué? Donde yo quise hacer una investigación sobre la chamarrita y yo dije, bueno, este es el momento ideal porque viene la delegación de Brasil, Graciela estaba invitada para exponer sobre acá Entre Ríos y una delegación de Uruguay. Y es así como hoy tengo un documento que me trajo Regis Márquez y en ese documento me trae una chamarrita escrita que se llama Viajera o La Viajera, que es con lo que voy a empezar. Y se las voy a compartir porque ahí hay una síntesis un poquito de lo que eso puede llegar a ser la chamarrita. Dice, ella vino del otro lado del mar, chamarrita ultramarina, atravesando generaciones de Río Grande, Uruguay y Argentina. Tierna moza azoriana, lindo canto, bella danza. Chamarrita, chamarrita, en el sur de América palpita. Llama, llama, chamarrita de la Tercera y del Pico, para bailar toda la noche, porque solito no me quedo. Si ella tiene una vida agitada, a nadie le interesa. Chismes y acusaciones, un fandango siempre tiene. Llama, llama, chamarrita del litoral a la frontera. Se aquerenció en otros pagos con un sentido misionero. Fue así la chamarrita para allá hasta Entre Ríos, o en el lomo de un caballo, o en la proa de un navío. Llama, llama, chamarrita, chamarrita de mi amor, que tras una chamarrita se fue mi corazón. Pares sueltos enlazados, canto, danza, zapateo, la chamarrita viajera valsió más allá de la frontera. Esa chamarrita, la música es de Pedro Guizo, de Toniño Rocha, y letra de Ivo Ladislau. Y acá entramos un poquito a lo siguiente, ¿no? Que es la versión del origen y el nombre. Se dice que la procedencia del término chamarrita en lo que respecta al significado de la palabra ha encontrado diversas explicaciones. Por un lado, la describen en el texto la cajita de música argentina del 2011, que hace referencia a la similitud que tiene con el término chamarra, el cual dice, alude a una enramada, es decir, el lugar de campo donde se acostumbraba a bailarla.
un poco también término que se usaba para el chamamé. Otros argumentos explican el nombre del género de la relación de la temática que solía utilizarse para la composición de versos, como es el caso de la siguiente cita. El nombre chamarrita deriva de llamar a Rita. Y esta versión es la que por ahí un poco nos llama la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque el brasilero, dice que la historia que un brasilero se fue a las Islas Azores y ahí se enamora de una chica llamada Rita y bueno, le promete mucho amor, se vuelve a Brasil, nunca más fue de nuevo a las Islas Azores y esta señorita era la que le gustaba andar bailando en las reuniones en las Islas Azores y se llamaba Rita y cuando sufrió ese desamor no volvió a ir a las reuniones. Entonces todo el mundo la esperaba porque era la que alegraba las reuniones y entonces se decía, llamá a Rita, llamá a Rita. Y de ahí viene ese término, que es uno de las versiones que podemos tener en cuenta, ¿cierto? El otro término es ese que se decía que también tenía que ver con el China Rita, ¿sí? China, la mujer, y Rita como desviación del vocablo, entonces de ahí también hay un desfasaje que se dice que se la puede llamar como China Rita. Y hay otra versión que quería compartirle. A ver, aguárdame un segundito. Que dice que, escuchen esto porque con esto me sorprendí cuando lo encontré. En la isla de Pico, porque la isla de Azores son 7 islas paradisíacas, en la isla del Pico dice, en el pueblo allí benévolo trabaja y comercia y se distrae a la sombra de la ida religiosa a través de pequeñas fiestas populares todo el pueblo. De ese modo van al son de las cantinelas acostumbradas y de las guitarras peculiares del Pico, entonado la célebre chamarrita, que para los azorianos de la isla del Pico es lo mismo que Rans de Vache, rancho de las vacas, llamados por los suizos, un talismán de mediodía, una afectuosa fuente de nostalgia. Acá hay otra versión que nos habla también de por qué se llamaba chamarrita según los suizos. Después entramos a una mirada sobre la música que había en las Islas Azores. Dice que la chamarrita de la isla de Santa María, de San Miguel, hasta la tercera son de marcación vulgar. Sin embargo, en las restantes islas, la práctica de la chamarrita toma una posición de referencia en relación con otros bailes. El movimiento variado, vistoso, expansivo de los bailarines está basado en los cambios coreográficos que poco a poco van realizando a la voz del maestro, dice, el maestro, el marcador del baile, que vendría a ser el bastonero, ¿no? En la chamarrita de Alfaila, la marcación cambia 32 veces. En la de Pico cambia 25 veces. En la de Flores la marcación cambia 16 veces. Es de destacar que no es riguroso completar en cada una el máximo de las marcas o cambios. Cuando el maestro tocador o el bailarín dice olé o trilé, lo que quiere decir es que ya fue suficiente y el baile se termina. ¿Qué quiero decir con esto? Que en las Islas Azores, en las distintas islas, se bailaba de manera distinta, pero también la música variaba. Había diversas denominaciones también. Le decían la chamarrita del caracol, o del medio, o del bajo, o la nueva, o de arriba, o de la cruz. Estas son por ahí lo que a mí me llamó muchísimo la atención y me parece muy rico lo que trajo Regis sobre
estos orígenes de la palabra, y también fíjense en ustedes cómo ya hablamos que en la isla de Azores había variaciones de la misma chamarrita. ¿Qué pasó con la colonización? Hubo un traslado de los isleños de la isla de Azores. En cuanto al traslado de las parejas de la isla de las Azores y de Madeira para la colonización del sur de Brasil, fue realizada por Alexandre Gusmão, según el plan elaborado para el poblamiento de la colonia del Sacramento en 1718 fue. Y ahí se disponen unas normas sobre el documento de los azorianos, cómo tenía que ser estas normas para llegar a Brasil, a Río Grande. Había una carta del corregidor de las Islas Azores que incorpora la Carta Magna de Don Juan V, de fecha del 31 de agosto de 1846. Había otra Carta Magna de Juan V de fecha del 5 de septiembre de 1746 y despacho del Consejo Ultramarino, también con fecha 5 de septiembre de 1746. Y había un reglamento para el transporte de las parejas de las islas de Madeira y Azores para el Brasil, con fecha 5 de agosto de 1747. Había una provisión magna de Juan V ordenado el transporte y establecimiento de los azorianos de las islas a Santa Catarina y para el continente, hoy estado de Río Grande del Sur, con fecha 9 de agosto de 1747. Condiciones en que fue adjudicado por Feliciano Veloz el asentamiento y transporte de las parejas de esta corte y de las islas a Brasil el 7 de agosto de 1747. Historiadores actuales, digamos, ponen en fecha del año 1747 como momento de la llegada de los azorianos a Río Grande del Sur. Autores más antiguos hablan de 1742 ya. Por ejemplo, Augusto Porto Alegre, Sebastián Leao, entre otros, hacen mención a esto. O Borges Forte prueba, perdón, ahí una introducción. Decía, Borges Forte prueba que la llegada de la masa de los azorianos, la verdaderas parejas numerosas pertenecientes al contrato de Feliciano, de acuerdo a la provisión oficial, la avenida de los azorianos en 1747 hasta Santa Catarina y Río Grande del Sur, donde se establecen unas 4.000 personas azorianas. Y el azoriano llega a Río Grande del Sur, lo hizo no solo para resolver el problema del poblamiento y sus implicancias lógicas, sino también para el abastecimiento, la producción, la ocupación, la expansión de tierras riograndenses. Y el primer paso, digamos, que fue transformarlos y mantenerlos como agricultores, fue el trabajo, ¿no es cierto? Y según la generación, y en muchos casos, la primera generación de los inmigrantes reaccionaron de manera violenta y se transformaron en hacendados, creadores de ganado, señores de estancia, lo cual se dio una situación diferente. ¿Cómo llega a Uruguay y Argentina? En 1864 y 1865 comienza a formarse el Ejército para la Triple Alianza, y en la zona de La Yui y Yeruá, lugar donde se juntaron los ejércitos brasileños y uruguayos y argentinos para formarse, ahí se dice que ya se empiezan a escuchar algunos tipos de chamarrita. Y se puede decir también que muchos antes de esta fecha, en 1811, ya en la zona de Uruguay se escuchaba la chamarrita, aunque no existen, dice, registro. Se sabe que cuando Artigas fue con todo el pueblo a las orillas del río Uruguay, en el Ayuí, en el éxodo uruguayo, ya acá se cantaba chamarrita. Se dice que era una música, dice, parecida a la milonga o al banerao. Posiblemente origen
ser la chamarrita porque era un ritmo como galopeado, dice. Fíjense ustedes cómo vamos amasando lo que veníamos hablando de estas orígenes afro, de la milonga, cómo todo se va relacionando. ¿Qué pasa con la chamarrita en Uruguay con respecto, digamos, al ritmo de entrerriano, digamos, de Argentina? Es un poco más alegre, como decía, más galopeado. ¿Por qué? Porque ahí está el afianzamiento afro y ya está más presente el candombe. Entonces, ya tenemos otra, otra música, otra variación de la melodía. No tanto así como la entrerriana, que es una música un poco más lenta, ¿sí? Más poética. Lo que se llama la atención acá es por qué en las Islas Azores se la llama chamarrita y en Entre Ríos llegó como chamarrita y se mantuvo como chamarrita. En Uruguay la chimarrita y en Brasil la chimarrita, ¿no? Cómo cambian los vocablos en Uruguay y en Brasil, pero acá sigue igual que las Islas Azores. Hay quienes dicen que la chamarrita se conoció a partir del año 1820 en adelante, aunque también se puede decir que fue antes de este año, ya que existen comentarios y crónicas que cuentan que cuando Artigas estuvo en Paraná en sus últimas batallas, se podía apreciar, dice que tocaban y cantaban una chamarra o una chamarrita picaresca que se bailaba en Entre Ríos. Y a mediados del siglo XIX, Urquiza comienza a preparar su ejército para diferentes batallas, como la batalla de Caseros. Allí se encontraban brasileros y uruguayos, que a la noche en los ranchos tocaban chamarrita. No quedan registro de las letras. La única letra posiblemente que puede haber quedado es que se haya cantado, que es la que dice: le dije a la chamarrita que la lleve para el bajo, le dije a la chamarrita que te lleve quien te trajo, que es lo que Septimio ayer hacía mención, asegura a Zuncao, ¿no? La reseña del contexto histórico de la provincia de Entre Ríos dice que en 1960 arriban los jesuitas y fundan las primeras misiones de San Ignacio. Su acción se extiende hasta el último tercio del siglo XVIII. Como resultado del contacto entre las poblaciones indígenas, los asentamientos conformados luego de las primeras colonizaciones españolas y las corrientes inmigratorias de variada procedencia, se produjeron, por supuesto, transformaciones en las culturas autóctonas, entre ellas las expresiones musicales. La función de estos influjos dio como resultado las especies folclóricas de la región que se conocen hoy en día, una mixtura de ritmos nacidos en el exterior como rasgos, ¿no es cierto?, de las primeras comunidades etnias, y el incrementismo por parte de los habitantes de la región luego de la colonización. Melina Monsalvo, que es una estudiosa y presentó un trabajo en la Universidad de Santa Fe, dice que muchas danzas del litoral de esta época han desaparecido. La chamarrita es una de las que percibe junto al chamamé, a la polca, al vals y al regido doble. Estos países comparten muchos géneros musicales entre otros elementos, digamos, culturales, ¿no? Por eso, si bien la chamarrita fue en algún momento una danza compartida entre estos países, es ahí donde también tenemos que tener en cuenta las influencias de los pueblos primitivos, y lo que decíamos anteriormente, ¿no es cierto?, del asentamiento afro, y ahí es donde encontramos las variaciones de la chamarrita, en cuanto, por supuesto, musicalmente, ¿no?
quería hacer un paréntesis y acá hablar un poquito de la danza, ¿no? Porque en las Islas Azores se bailaba la chamarrita, dicen, de forma individual y también a veces se hacían rondas y cadenas. Lo cierto es que no había una coreografía definida y no la hubo. Y antiguamente se la bailaba de manera de parejas tomadas. Pero en el año, acá en Argentina, en el año 1964, el profesor Florencio López hace mención a la chamarrita y una coreografía, y creo, si no me equivoco, que en el año 1969 se la presenta en el Ateneo de Cosquín. Puedo nombrar a Marta Gómez, una profesora bailarina. Puedo nombrar a Sanabria, de General Campos, acá en Entre Ríos. Pero qué más que después, cuando terminemos esta ponencia, nos cuente alguna anécdota, Graciela Basculegui, que fue parte de esta delegación de Cosquín en 1969, y donde el profesor Florencio López presenta la coreografía de la chamarrita, como coreografía, en cuarto. Acá en Entre Ríos se la baila con un paso abalsado, como pero también se la baila con un paso al trotecito que se le dice el paso aguaraguazú o aguará, ¿no es cierto? Que es el paso donde el hombre empieza a relacionarse con la naturaleza, que siempre estuvo relacionado folclóricamente, y le dice el paso aguará parecido al trotecito del zorro. Dicen que la chamarrita en Brasil, y me consta porque he viajado y lo he visto, y han venido mis queridos brasileros a bailar estos festivales, es una chamarrita más alegre. Inclusive acá se ve muy bien cómo nosotros la bailamos pero no cantamos, pero el brasilero canta su canción al bailarla. Y bueno, eso es un poco lo que tenía para contarles. Hay algunas otras apreciaciones que por ahí no me quiero olvidar. Se dice que en las Islas Azores, y esto lo dejo a manera de pregunta porque no lo sé, pero dice que en las Islas Azores la chamarrita se acompañaba con la guitarra de alambre, antiguamente, ¿no? Fíjense ustedes, de alambre. Después llega la viola, la guitarra española, y se empieza a acompañar con la guitarra. Y por supuesto acá, como bien lo expresaron los expositores antes, con la llegada del acordeón, se empieza a acompañar con el acordeón. Ahora bien, ustedes saben que España y Portugal eran una sola tierra, y hay invasiones de España a Portugal. Y yo me pregunto, con el pasar de los años, si la chamarrita es realmente, puramente y exclusiva azoriana, o si también tiene alguna raíz desde España. Y lo dejo a manera de pregunta. Tal vez alguno de ustedes pueda ayudarme con esto, pero es algo que me surgió en este último tiempo, ¿no? Las ropas traídas de los brasileros, la ropa traída, Graciela ya está haciendo seña ahí, la ropa traída de los brasileros, dicen que se ven las mujeres con peinetones y con mantilla, dicen que se debe al afianzamiento inmigratorio español en Brasil. Pero a mí me queda esa pregunta, ¿no? Y bueno, quería contarles eso sobre la chamarrita. Espero que haya sumado al aporte de lo que ya todos han hablado. Un poco no quise repetir
lo que han hablado otros expositores para sumar algo nuevo, ¿no? Así que yo les agradezco un montón este tiempo, prometí no ser tan expansivo y estoy abierto a las preguntas que pueda responder o podamos respondernos entre todos. Gracias, Luciano. Le vamos a dar el paso a Graciela Masculegui, que está pidiendo la palabra. A ver, tengo abierto el micrófono. Sí, sí, está abierto, se te escucha perfecto. Ahí está. Sí. Una cosa, yo te pasé una danza que está cantada en portugués y bailada a lo español. Tiene los brazos de la jota, el paso de la jota, la vestimenta de aquella época, que no sabés si es española o es portuguesa. Hay un vasco vestido de vasco y la letra es en portugués y dice chamarrita, pero todo es de jota. ¿Podemos escucharlo? Sí, yo lo tengo listo esto para pasarlo, lo largo ya, Graciela. Genial, bueno, genial. Pero obsérvenlo bien.
qué maravilla, yo digo. ¿Tengo abierto el micrófono? Sí, claro. Sí. Bueno, qué maravilla. Lo que sí identifica a las azorianas son las rayas. La vestimenta tradicional azoriana es con rayas, y ahí rayas y alforza en las mujeres. Y todos tienen rayas, unas abajo, otras arriba, otras en las blusas. Y las alforzas que vienen de España, ¿por qué las alforzas en la blusa? Porque la ropa era muy cara. Entonces, a medida que iba engordando o iba quedando embarazada y se le levantaban los pechos, iban sacando las alforzas. Y esa blusa tenía que servir por muchos años. Esas son las dos características, más la ropa, ya les dije, los brazos, la castañeta, todo. Es una jota. Y bueno, y acá hacemos el gran lío de dónde viene la chamarrita. Esto es una evolución. Yo en lo personal, digamos, un tanto reacio a difundir cosas por ahí cuando cuesta documentarlas. Hay cosas que vienen de tradiciones populares, pero a veces esta historia de llamarle a Rita lo conocemos desde siempre, y sí, es como tratar de forzar una explicación, pero cuando uno encuentra material histórico, material académico, material de investigación que puede sostener otro tipo de investigación, como lo que estamos viendo respecto a otra cosa, da por tierra un montón de otras cosas, digamos, ¿no? O sea, el ambiente académico, claro que tiene importancia el tema de la tradición oral, claro que tiene importancia el relato, pero ante la documentación es muy difícil debatir con otras cosas, digamos, ¿no? Pero es una bellísima filmación, es un valiosísimo aporte, Graciela. La verdad que sí lo habías pasado para que lo tengamos en cuenta para esta jornada, y creo que es el momento ideal que tenemos para conversar de estas cosas. Le quiero dar la palabra, que levantó la mano, a alguien que nos está acompañando desde ayer, que es Zulma Pitau desde Misiones. Zulma. Muy buenos días a todos. Sepan disculpar que estoy muy afónica, no sé si me escuchan bien. Perfecto, perfecto. Bueno, mi especialidad no es la danza, pero quería nada más comentar que estuve viviendo un tiempo en la región de Extremadura, que es límite con Alentejo, en la región del Alentejo, en Portugal, y un poquito más abajo, Algarve. Allí hay danzas exactamente iguales a esta que estuve viendo y que también se repiten en Extremadura. Las fronteras, como sabemos, son permeables y porosas, ¿no? O sea que siempre vamos a tener esta cuestión de influencias, tanto de un lado como del otro, pero la verdad que sería muy interesante ver también esta relación. La profesora Graciela mencionaba la jota, pero hay otras danzas tradicionales extremeñas, por ejemplo, que también se bailan, digamos, con los brazos hacia arriba de las parejas, en círculos, haciendo el giro, medio giro, y con exactamente el mismo paso, ¿no? Entonces, solamente que por ahí con castañuelas, que también en Portugal las tenemos, son distintas, pero existen en ambos países. Y bueno, eso nada más, digamos, que he visto esas danzas tanto en la región del Alentejo como en Extremadura, España. Gracias. Muchas gracias. Sí, gracias, Zulma. Le vamos a dar la palabra a Cetimio. Justamente sumando a lo que dice Zulma y sumando a lo que dice Luciano, quiero traer como aporte que eso de las rayas que dice Graciela viene también de la cultura árabe, que estuvo casi 500 años en España y que no nos podemos olvidar. Y hay un pintor
alemán, Weiditz, que fue invitado por Carlos V a un viaje por España y pinta una danza árabe más o menos de la misma manera, con trajes similares, con lo que dice Zulma de los brazos en alto y con las castañuelas. Entonces, lo que vos decías, Luciano, de juntar las cosas, creo que no nos podemos olvidar de esa influencia árabe sobre España, aunque después España haya querido renegar, pero esa es harina de otro costal. Muchas gracias, Septimio. Yo quería agregar algo, que, bueno, lo hablábamos ayer con esta chamarrita que presentó de Urquiza, no me acuerdo un nombre en este momento del señor. Diego Cejas. Pero, exacto. Y lo que se hablaba hoy, ¿no? De cómo llegan las danzas, las costumbres, las vestimentas. Y yo creo que sí que han llegado, es una apreciación personal, pero quería sumar este aporte. Yo sí creo que esto ha traspasado la frontera, por ejemplo, con lo que ha pasado con la música y con la danza, cuando se formaban los ejércitos, porque eran montoneras en épocas de caudillo. Entonces, yo creo que ahí, si había un brasilero, un uruguayo, un argentino, un correntino, yo creo que en la ronda a la noche seguramente cada uno mostraba lo suyo. Es decir, ahí es donde se va amasando y también donde se va transformando. Y quiero agregar una cosa más. Esto era muy, muy tradicional. Por ejemplo, en los ejércitos de Pancho Ramírez, el general hacía la fiesta antes de la batalla. Y ahí es donde se bailaba, donde se cantaba, donde estaba presente este espíritu, ¿no es cierto? Sabiendo lo que se iba a venir de algarabía. Eso quería decir. Bueno. Le agrego una colita Sí. breve. Sí. En la guerra de la Triple Alianza, cuando en Argentina se hace el primer censo en el país en el año 1869, se censan que están en el frente de guerra cerca de 6.000 soldados argentinos, 69. Dentro del censo están los oficios de los soldados, peones, carreteros, todo eso. Y cuando yo hice el análisis a fondo de ese censo, encontré que en el frente de batalla había 152 músicos y un artista. Confirma lo que tú estás diciendo. Sí, claro. Gracias. Graciela, si habilitas tu micrófono, por favor. Que el primer censo, después de todo lo que hicieron los jesuitas y demás, el primer censo en Entre Ríos lo hace Francisco Ramírez. Si no, no hubiera podido organizar el ejército. Así que en el censo también dice como oficio cuñada, hijo, dice jornalero, peón, idiota, porque ya se nos marcaba en el censo. Y también hay músicos. Bueno, sobre músicos y Francisco Ramírez me imagino que tenemos un montón para aclarar. La mayoría era extranjero. Y los nuestros, los que le hacían la leva, lo probaban primero en el tambor, en el redoblante. Si no andaban ni con el redoblante, bueno, lo mandaban a la fila. Pero sí existen los músicos, y los músicos en Entre Ríos desde 1820. Así que, pero existe un censo provincial muy temprano, antes del nacional del 1860. Bueno, y le quería decir a la misionera, perdón que no me acuerdo tu nombre. Zulma. Zulma, en el Tratado de Tordesillas, ahí se deben haber mezclado. Los españoles se fueron para un lado y los del Portugal para el otro. Y ahí tiene que venir también la mezcla, ¿no?
seguramente. O sea que tenemos mucho para investigar todavía. Bueno, gracias Luciano, gracias Graciela, Ulma, Cetimio.